Martínez Carvajal, de la ciudad de Espinal, Tolima. Me encuentro realizando proceso de formación como servicio profesional en policía. Y bueno, el día de hoy me encuentro aquí compartiendo con ustedes este semillero de investigación. Muy bien, Fabián Andrés, bienvenido, muchas gracias. Qué bueno que te pudiste conectar desde Tolima. Muy bien. Jorgito, ahora sí te cedo la palabra ya para arrancarnos ahorita. Sale, ¿qué onda? Yo soy Jorge. Saludos a todos. Mucho gusto de conocerlos, mucho gusto de ver pues el arrastre de estos temas, ¿no? Yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura en Historia, ¿no? Y pues nada, estaremos muy contentos de compartir las reflexiones que se nos han ocurrido a raíz de ver el documental, ¿no? Y pues nada, de tratar de seguir, o mejor dicho, de ir construyendo la hermandad y la integración entre la charrería de allá y de acá. Muy bien. Pues si les parece a todos los que ya se conectaron a tiempo, vamos a empezar la presentación oficialmente. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y a nombre de los que colaboramos en la materia de cultura mediática y de varios colegas de nuestro departamento, les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta actividad académica que denominamos presentación del documental Cuestión de Charros, dirigido por Juan Daniel Elorza Sarabia, con producción de Jabuba Films. Y bueno, para esta actividad académica, que forma parte de una cadenita de 2 eventos que tenemos con una temática similar, aunque distintos los eventos. El día de hoy, 1 de junio del 2021, vamos a presentar el documental, y por esto mismo le agradecemos mucho a su director, a Juan Daniel Elorza Sarabia, tanto como a Héctor Medina, que nos hizo el contacto con Juan Daniel, por haber accedido a presentar este importante trabajo aquí en nuestra universidad. Muchas gracias, Juan Daniel. La próxima semana, el próximo martes a la 1 de la tarde también por Zoom, vamos a tener la presentación de un libro de antropología comparada, publicado por la importante editorial Gedisa. Es un libro escrito, investigado durante muchos años por el doctor Héctor Medina, que nos acompaña y va a ser comentarista en esta mesa. Ese libro se va a presentar el próximo martes a la 1 de la tarde también por Zoom. Es un libro también de investigación académico, a diferencia del documental que veremos el día de hoy, que es un proyecto también que implica mucha investigación, que implicó mucho tiempo de trabajo. La salida audiovisual tiene otras dinámicas de comunicación distintas a la de un libro académico. Y bueno, el día de hoy, para abrir boca, vamos a empezar con este maravilloso documental, y el próximo martes vamos a continuar con la presentación del libro antropológico. Les voy a presentar a las personas rápidamente que nos acompañan en la mesa el día de hoy. Como ya les dije, nos acompaña Juan Daniel Elorza Sarabia, que es el director de Cuestión de Charros. Muchas gracias, Juan Daniel. A ti, Samuel. Al ratito voy a leer sus fichas curriculares. Nos acompaña el antropólogo Héctor Medina. Muchas gracias, Héctor, desde Guadalajara. Bueno, Juan Daniel, como les decía, está desde Salamanca, conectado en este momento. El antropólogo Héctor Medina, bienvenido desde Guadalajara. ¿Estás por ahí, Héctor? Sí, aquí estoy, gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. También nos acompaña, como les decía, el profesor José Gutiérrez Rasura, del Departamento de Comunicación. Hola. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Tú eres aquí el especialista en cine. Vamos a escuchar con atención tus comentarios. Nos acompaña desde la ciudad de Mérida, Yucatán, don Antonio Rivera, periodista. Don Antonio, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, profesor, y a todos, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar, muy gentiles. Gracias. Nos acompaña el profesor José Antonio Ortiz desde el bellísimo estado de Tlaxcala, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenido, Toño. Buenas tardes a todos y con gusto de participar con ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña quien ya se presentó, Jorge Eduardo Gallegos, desde aquí en la Ciudad de México. Jorgito, bienvenido. Saludos a todos, muchas gracias y será un gusto compartir hoy con todos ustedes.
También está Miquel Muñoz Sánchez, que nos acompaña también desde España, periodista, corresponsal. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Seguro que pasamos un gran rato. Claro que sí. También está el profesor Guillermo Martínez Fulón, del Departamento de Comunicación. Hombre, muchísimas gracias a todos. Me da mucho gusto, Samuel, estar compartiendo contigo y con todo este elenco de primerísimo nivel y conocedor de este tema que tenemos. Muchas gracias a todos y buenas. Y el profesor Pedro Solares. Gracias, Samuel. Aquí estamos. Gracias, Pedrito. Voy a leer rápidamente, antes de cederle la palabra, la ficha curricular de nuestro director, que es el creador de este documental, Juan Daniel Elorza Sarabia. Él es doctor por la Universidad de Salamanca. Tiene experiencia de docente de más de 20 años en materias relacionadas con filosofía moral, derecho constitucional y teoría política. Él combina la actividad académica con la gestión cultural y la producción de proyectos artísticos y de divulgación. Él nació en Colombia en 1974 y está ligado familiarmente al mundo del ganado mayor y de los caballos. Realizó estudios de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad del Rosario en Bogotá. Tiene un máster en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia, un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Él llegó a Salamanca en el año del 2001 para realizar estudios de doctorado y ahí se encontró con otra tradición charra de la que él no tenía noticia. Desde 2012, luego de defender la tesis, intensificó su participación en actividades culturales, creando un colectivo de artistas denominado Trovados del Albernia, programando y coordinando diferentes encuentros y debates ciudadanos sobre los temas que se tratan en el ámbito universitario, también organizando exposiciones de fotografía y escultura. Comenzó en el año 2014 con la investigación del trabajo de campo del proyecto Cuestión de Charros. Fue director cultural de la Cátedra Colombia en España, vía la Embajada de Colombia y la Universidad de Salamanca. Realizó un postdoctorado en Flaxo, España, y actualmente es investigador postdoctoral de la USAL y se encuentra finalizando un trabajo sobre la movilización político-religiosa frente a la diversidad de género. Actualmente es miembro del colectivo artístico salmantino El Cuchitril y sus publicaciones giran alrededor del tema de los valores, tanto jurídicos y políticos como sociales y culturales. Muchas gracias, Juan Daniel, bienvenido. Te cedemos la palabra para que nos platiques brevemente una pequeña introducción al contexto de este documental que veremos. Bueno, pues muchas gracias, Samuel, y también a Héctor por haber hecho los contactos para estos dos encuentros que tendremos y la semana que viene. Y bueno, para decirles de manera muy corta, como ya lo dijo Samuel, este es un trabajo de bastante largo aliento. Comencé en el 2014 a hacer trabajo de campo e inicialmente no iba a ser un documental. Comenzó como una serie de discos que íbamos a grabar, músicos tradicionales salmantinos cantando canciones tradicionales de los charros mexicanos. Era unir los charros, hermanar a los charros a través de la música. Y esto lo comenzamos y también estamos diseñando una exposición. Contacté a una productora de jóvenes cineastas de Salamanca, Jabuba Films, productora que desgraciadamente ya se acabó, pero en ese momento los contacté para que hiciéramos unas videocápsulas para presentar la exposición y comenzamos a hacer trabajo de campo en diferentes pueblos de Salamanca, entrevistando gente que sabía de la charrería y que nos podía dar, indicios de qué relación tenía con la charrería mexicana. Y pues nos juntamos con tanto material que esto empezó a convertirse en una serie de documentales de los que hasta ahora hemos sacado solamente un cortometraje, largometraje, pero tenemos material como para 7 más. Entonces, así fue que se empezó a forjar. Es un trabajo de campo con cámara enfrente. Por eso no es un documental al uso como se suele ver en las canales de documentales, un documental de tesis. Esto no es un documental de tesis porque nosotros no ponemos nada. Estamos
dejando que los charros salmantinos cuenten la historia de la charrería en Salamanca y su vinculación con México. Pero nosotros, yo tengo algunas tesis sobre el particular, pero no salen en el documental porque no era la intención nuestra. La intención nuestra era dejar hablar a los charros salmantinos. Entonces, como tal, no es un documental que les vaya a revelar la verdad de la vinculación entre los dos charros, sino que más bien muestra la visión que se tiene desde Salamanca de esa vinculación entre Salamanca y México a partir de la charrería. ¿Podremos denominar el documental como un documental antropológico en la tradición de documentales antropológicos, Juan Daniel? Sí, perdona, antes de esto quisiera hacerte otra precisión. Yo Sí. como tal no soy el director del documental, yo soy el director de todo el proyecto, porque yo no soy cineasta. Yo empecé, mis primeros pinitos en esto fue con estos documentales. Las personas que sabían de cine eran los chicos de la productora Jabuba Films, y ellos fueron los que me dieron una mano y me decían cómo poner las cámaras, hacer, digamos que las cuestiones técnicas todas las manejaron ellos. Yo solamente los llevaba a los entrevistados, hacía los guiones, yo era que les decía qué contar, dónde ponerlo, pero como tal yo no manejaba los aparatos los manejaban los chicos de esta productora y bueno, pues como tal, me preguntas Quizá que la si categoría de curador, además de director del proyecto, puede servir, ¿no? Sí, también. Y me preguntaba si es un documental antropológico. De algo tiene, pero la verdad, como que investigamos solo versiones de las personas. Estas versiones, también en 4 años, y además los defectos profesionales de ser investigador, pues claro, uno termina sumergido entre los libros y metido entre manuscritos antiguos y todas estas cosas, pero pues lo que tratamos de hacer era oír a las personas y no tanto contar nuestra tesis. En ese sentido, por eso te digo, es más un trabajo de campo que podría tener algo que ver con lo etnográfico, pero sin que yo sea antropólogo ni nada por el estilo. Yo solamente estaba contando una historia que no se conocía y que había muy pocas referencias. Luego de haber empezado esto, me enteré que existía un señor que se llamaba Héctor Medina y que había hecho una tesis de un tema similar, y la leí, pero ya llevábamos mucho tiempo. O sea que yo conocí tardíamente las fuentes por una particularidad, porque la Universidad de Salamanca y el mundo de la tradición están totalmente disociados, están de espalda uno a otro. Entonces, no sabía que existía la tesis de Héctor hasta tardíamente, pero fue una gran influencia para escribir el guión de este documental. ¿Alguna sugerencia para disfrutar del documental, para poner atención en algo que te parezca interesante, o dejas la libertad interpretativa abierta? Totalmente, que no esperemos encontrar verdades aquí o que nos revele la relación de ambos charros, porque pues dejamos que la gente cuente su versión. Perfecto. Bueno, pues le recordamos, vamos a dedicar 1 hora a la proyección del documental. Vamos a apagar micrófonos, pueden apagar sus cámaras, disfruten de la película, y a las 2:20 volvemos a hacer la sesión para dialogar entre todos. Maravillosa la música, Juan Daniel. Bueno, Gracias. todo el documental obviamente, pero la música está elegida, ahora sí que con filigrana. Son personas la mayoría son muy antiguas, son sones muy antiguos de esta tierra, y pues interpretada por gente que se ha dedicado a recopilarla, como el grupo Mayal de Ángel Rufino. Bueno, digamos que los más emblemáticos de los intérpretes de la música tradicional salmantina. Muy bien, pues entonces, respetando tu sugerencia de que tú platicas al final para intervenir, vamos a darle la palabra en primer lugar a nuestro amigo Héctor Medina. Voy a leer rápidamente su ficha curricular. Héctor Medina Miranda es profesor investigador titular del CIESAS Occidente en Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Del 2010 al 2017 fue profesor investigador de tiempo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctor en antropología por la Universidad de Salamanca, maestro también en antropología con especialidad en etnología por la UNAM. Es licenciado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado investigaciones acerca de los estereotipos ganaderos en España y México.
así como de los rituales taurinos y las tradiciones ganaderas en ambos lados del Atlántico. Ha estudiado la organización social, los rituales y la mitología wixárika en perspectiva histórica antropológica. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el libro Vaqueros Míticos, que lo presentaremos aquí el próximo martes a la 1:00 p.m, GEDISA 2020, y los Wixáritari, el espacio compartido y la comunidad, publicado por Ciesas también en 2020. Así que muchas gracias, Héctor. Adelante, te escuchamos. Gracias, Samuel. Gracias a Juan Daniel también por la invitación a participar en esta charla. Me alegra mucho poder acompañarles. Bueno, el documental de Juan Daniel se estrenó quizá hace un par de años, creo yo, pero está claro que es nuevo para México, donde poco se sabe de aquellas personas que habitan en tierras salmantinas, quienes suelen autodenominarse con el mismo término con el que se distingue a uno de los estereotipos más conocidos de México, que es el charro, ¿no? Como bien se ha señalado en el video que acabamos de ver. La pregunta que surge de inmediato es, ¿cuál es la relación entre los charros salmantinos y los mexicanos? Y bueno, debo confesar que no es una pregunta fácil de contestar. Muchas veces se ha dicho que el charro mexicano proviene del salmantino, como si hubiera una relación consanguínea entre ellos. Sin embargo, no hay una relación genealógica demostrable, pero el vínculo entre ambos parece ser más evidente cuando hurgamos en los ámbitos sociales y culturales, aunque no siempre está a simple vista. Los charros mexicanos son los que han insistido con mayor frecuencia en el origen salmantino, en su propio origen salmantino. Un tanto contradictorio porque, claro, ellos pretenden al mismo tiempo ser el emblema más nacional. Pero bueno, en esa argumentación del origen peninsular, algunos historiadores también le han seguido. La idea de que el charro mexicano deriva del salmantino se construye a partir de dos argumentos, en términos muy generales, ¿no? La existencia de una palabra común para denominarlos y la supuesta semejanza en la... Yo, Efraín, ¿qué cuenta? ¿Hay alguien que quiere intervenir? Bueno, decía, hay dos argumentos que se emplean con mayor frecuencia para hablar de esa relación entre los charros. La existencia de una palabra en común para denominarlos, la de charro, y la supuesta semejanza en la indumentaria. Estas conjeturas, cuando se argumenta de esta manera, se conjetura de manera que es difícil sostener los argumentos. Especialmente si consideramos que los charros mexicanos no recibieron ese nombre hasta mediados del siglo XIX y que anteriormente solo se identificaba como rancheros o quizás como hacendados. Además, la palabra charro fue ampliamente empleada en España para referirse de manera peyorativa a la gente del campo, para definirlos como aldeanos, decían los diccionarios vastos y rústicos, así como para destacar alguna característica de su conducta y en el vestir, considerándolos personas de mal gusto o con tradiciones o costumbres sobrecargadas, sobre todo en la indumentaria. Por supuesto, esta caracterización no abona a la tradicional inclinación a construir linajes que sustentan un supuesto origen noble. Si son gente que ha sido considerada como una alteridad evaluada, pues también digamos que el argumento que trata de relacionar al charro mexicano con el salmantino, pues presenta algunas dificultades, ¿no? Por otro lado, el asunto de la indumentaria, ya algunos testimonios que vimos en el video son muy interesantes. Este asunto tiene efectivamente el traje charro tiene una composición que corresponde a las tradiciones occidentales del vestir.
Pero es todo lo que podemos, lo que puede aportarnos la simple asociación por semejanza. No hay indicios de que los charros mexicanos hayan utilizado calzón corto en algún momento, o que los salmantinos gastaran un sombrero como el mexicano. De esto, solo la chaqueta corta parece ser realmente similar, si somos francos. Pero el uso de esta prenda estaba muy extendida en España del siglo XIX. Lo vestían, por ejemplo, los bandoleros y contrabandistas inmortalizados por los artistas románticos y que aparecen en algunas películas también de la primera mitad del siglo XX. Pero también lo usaban los majos que habitaban los barrios populares de Madrid e incluso las clases altas que fueron seducidas por ese majismo y usaron este tipo de prendas. Más aún, debo mencionar que los charros, como actualmente los conocemos, corresponden a los símbolos colectivos y a estereotipos ganaderos creados a partir de la primera mitad del siglo XIX, diseñados e institucionalizados por los estados-nación emergente. Pero claro, siempre que pensamos en las relaciones culturales México y España, automáticamente tenemos que pensar en el mundo, en el periodo virreinal, o por lo menos en la conquista. Eso es muy, muy interesante y pasa, yo creo, en muchos países de Latinoamérica. Pero bueno, precisamente en ese común surgimiento de ambos personajes como elementos emblemáticos, como figuras heroicas, podemos encontrar uno de los principales elementos de hermanamiento entre ambos. Si bien el charro salmantino nació en España y su homónimo de ultramar nació en México, ambos presentan semejanzas innegables. Y el motivo de esto es que ambos fueron reinventados, y digo reinventados porque fueron reelaborados, extraídos del ámbito popular para generar elementos emblemáticos en contextos culturales análogos, en momentos políticos e ideológicos similares, con una historia compartida. El segundo rasgo de hermanamiento entre los charros deriva de su arraigada tradición ganadera, aunque muchas veces los estudiosos del folclore pues han preferido más buscar en la ropa, en la música, y no se han fijado en este asunto que es elemental para la subsistencia de las personas. Ya un destacado escritor salmantino de nombre Luis Maldonado decía a principios del siglo XX que en la pastoría a caballo de reses estaba el origen de las tradiciones charras y subrayaba. Me voy a permitir leer este pequeño fragmento porque es interesante la manera en la que lo enuncia. Dice textualmente: así nacieron los rasgos más característicos de esa tribu feliz. El airoso traje de ellos, hecho para andar a caballo, ojeando montes y morenas. El de ellas, deslumbrante de alhajas y bordados, propio de todas las razas que los sabios llaman endógamas. Las costumbres típicas de los bautizos, bodas, entierros, bailes y santos, herraderos y tientas, fiestas y romerías. En una palabra, todo ese conjunto de cosas características que distinguen a la charrería aquí y en América del resto de la raza española. Es una frase interesante, ¿no? Sin lugar a dudas, la ganadería es un elemento cultural compartido de enorme importancia. Es un rasgo esencial entre estas actividades, estas tradiciones culturales análogas. Es verdad también que comparten una religiosidad, pero ni la endogamia, ni las relaciones consanguíneas son demostrables. No obstante, sabemos que la cultura se transmite y se transforma con mayor fluidez, que no es un hermanamiento que se limite a tribus aisladas, sino que es algo compartido con otros más en el continente americano. Me refiero, por ejemplo, a los cowboys estadounidenses que ocupan tierras que antiguamente fueron mexicanas y antes fueron parte de la Nueva España, los llaneros venezolanos y colombianos, los covilazos peruanos, los gauchos argentinos y uruguayos, por mencionar algunos, ¿no? Actualmente, la ganadería que los hermana a todos ellos no es la misma de hace 2 siglos, y el empleo político de sus tipos populares les han cambiado notablemente,
pero una historia y una cultura ganadera lo sigue uniendo. Una historia que va más allá de sus límites nacionales y nos invita a reflexionar de manera conjunta en todas las tradiciones que conforman Iberoamérica. Precisamente el documental que nos reúne el día de hoy nos invita a reflexionar en estos términos comparativos, a pensarnos más allá de las fronteras políticas y a imaginar los nuevos derroteros que han tomado estos tipos populares, así como a observar la manera en la que han conseguido sobrevivir en el mundo contemporáneo. Por ello estoy seguro de que será de interés para todos los que nos escuchan, que Cuestión de Charro será de enorme interés, y me alegra mucho tener, por supuesto, a Juan Daniel por aquí. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor, por esta reflexión que nos ayuda a entender un poco este dinamismo, esta historia entrelazada y al mismo tiempo, pues con su propia autonomía, sus propias peculiaridades, pero compartiendo este tema de la creación de los estados nacionales, ¿no? Como tú dices, del siglo XIX y luego en el siglo XX, un poquito la folclorización y el proceso de construcción en símbolos, ¿no? Muchas gracias. El próximo martes profundizaremos más a detalle en estos argumentos y otros tantos que vienen en tu libro, que vamos a presentar la próxima semana. Bueno, ahora vamos a darle palabra al profesor José Gutiérrez Rasura. Voy a leerle rápidamente su ficha. Él es guionista, director, productor y docente de cine y televisión. Tiene estudios de licenciatura en el ITESO y maestría en la Universidad de Guadalajara. Ha publicado reseñas y artículos en diversos diarios y revistas. Es guionista y director de cerca de 50 documentales educativos y de divulgación cultural, así como de 3 programas de televisión universitaria. Es autor de cortometrajes como Rolando las Horas, Dos Escritores, Cómplices, Terminal Bar, Amnesia y Teléfonos. Escribió y dirigió Otro tipo de música, un largometraje de ficción en 35 milímetros que ha participado en diversos festivales de México, Estados Unidos, Sudamérica, la India. Obtuvo el premio a la mejor película latina en el 23 Napa Sonoma Wine Country Film Festival de 2009 y fue el creador y primer coordinador de la maestría en cine de la Universidad Iberoamericana. Actualmente coordina el TCU en producción audiovisual de la Ibero. Y es además el coordinador de la nueva etapa del proyecto de Ibero Televisión. Bienvenido, José, muchas gracias. Escuchamos tus comentarios. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Samuel. Y bueno, lo que me gustaría comentar de esta película que acabamos de ver es, pues alguna de las, unas cuestiones muy generales y bueno, también tendría para el director algunas preguntas, pero creo que la dinámica es primero hablar y luego dialogar, ¿o cómo es? Puedes ir preguntando y dialogando, adelante. Bueno, tus ok. minutos como... Bueno, perfecto. Sí, bueno, el comentario así general que tengo es que me parece que este es, como los buenos documentales, me parece a mí, son aquellos que después de verlos te permite ver el mundo de una manera diferente, ¿no? Yo después de verlo, lo primero que pensé es, por un lado, qué ignorante soy. Hay cosas que ni sabía y ni me imaginaba que existían y qué bueno que el documental me permitió verlas. Pero, Juan Daniel, tú decías al inicio de la presentación que esta no era una película de tesis y sin embargo para mí tiene una tesis muy, muy sólida y una tesis, por otro lado, también extraordinaria, que tiene que ver con el entender que vivimos en un mundo muy conectado y que por lo tanto el estar todo el tiempo buscando el origen y la esencia y la madre de todas las cosas, pues es un poco, pues un esfuerzo inútil, me parece. Yo alguna vez hice un documental sobre la Guerra Cristera y de pronto cada que iba a un pueblo en el norte de Jalisco, en los altos de Jalisco, encontraba un lugar, aquí fue el origen de los charros, aquí fue el origen de todo, y tenían su museo, y aquí nosotros fuimos los ganadores de tal. Entonces, como que cada lugar quiere ser el origen de todo, ¿no?
y luego te resulta absurdo, pero cuando los conectas dices, no, espérame, no es cierto, no es así, el mundo está más conectado. Entonces, cuando veo en el documental, por ejemplo, que la señora por ahí nos dice, bueno, pero este broche es turco, y luego el otro nos dice, no, pero es que es de Marruecos, no, es que es de Israel, no, es que qué importa de dónde sea, el chiste es que está aquí y lo que nos habla, o de Portugal, por ahí decía, no, el origen es Portugal. Es que no importa de dónde sea el origen, porque no lo vamos a encontrar. Lo que nos va a revelar, y el documental nos revela, y es la tesis de la película, es pues que estamos viviendo en un mundo muy conectado, que no tiene nada que ver con la cultura digital, está conectado desde hace mucho, y que las hibridaciones y los contactos lo que hacen es justo fortalecer las culturas, ¿no? Entonces, y cuando vemos una película como esta, dices, qué maravilla, ¿no? No es que entienda de dónde vienen los charros nuestros, ¿no? Lo que te dice es que tenemos nexos que están ahí y que lo que sucede en un lugar se comparte en otro sin darnos cuenta. Y la película lo que nos invita, lo que nos ayuda a ver es, pues justamente que estamos conectados. Y me gusta mucho en la película el hecho de que exista toda esta... estos enfoques para abordar el fenómeno, ¿no? Es la música, es el vestuario al que se le dedica mucho tiempo, las tradiciones locales, el orgullo local, desde luego la actividad en el campo. Y lo que muchas veces hacen las películas es que vemos lo que sucede en otros lados, pero obviamente te estás viendo ahí reflejado de alguna forma. Y entonces entiendes algo de lo tuyo a partir de lo que sucede en otros lugares. Y creo que todo esto aporta la película. Creo que los buenos documentales, de nuevo, ayudan a eso, ¿no? A sentirte más conectado con el resto del mundo y salir de tu burbuja local, que a veces te impide entender que eres parte del mundo. Y esta película lo logra de una manera magistral, me parece, ¿no? Porque las voces son muy auténticas y creo que la realización es muy lograda. Nos acercamos a los rostros, nos acercamos a las manos, vemos el campo, vemos las faenas, vemos el cuidado con el que se elaboran los vestuarios, ¿no? Esas partes es una de las que me gustó mucho, porque no lo esperaba. Cuando empezó la película, bueno, sí, uno esperaba ver rancheros, vacas, lo que uno esperaría ver, pero yo no esperaba ver tanto tiempo dedicado a la filigrana, al broche, al botón, a la foto, y eso te lleva por otros lados. Y luego cuando empezamos con la parte de la música, entonces es un gran acercamiento a fenómenos culturales que nos permiten entender mucho de quiénes somos y quiénes son otros que están en otro lugar, ¿no? Entonces me gustó mucho, la disfruté y bueno, me parece que es el tipo de películas que quisiéramos estar viendo todo el tiempo, ¿no? Descubriendo cosas y aprendiendo cosas, pero de esta manera, ¿no? De una manera tan auténtica, tan fresca, ¿no? Tan honesta. Eso es lo que diría mucho de esta película. La pregunta que tenía es, de pronto me genera una especie de ruido la voz de la chica que es la mexicana y que está ahí casi explicándonos y a veces hasta peleándose, ¿no? Como que eso no me gustó mucho, sobre todo porque no están las voces de los charros, ¿no? De mexicanos, y entonces parece como que es una cuestión ahí de alguien que descubre algo, pero no lo descubre bien tampoco, como que... Y mi pregunta es simplemente ¿por qué emplear ese recurso de la mexicana que llega a Salamanca y empieza a descubrir y le resulta aquello extraño, pero que evidentemente tampoco tiene la información que tienen los demás, entonces está en una situación un poco, yo la sentí un poco extraña porque ni siquiera concluye aquello bien, ¿no? Ese personaje luego nunca lo volvemos a presentar. Es solamente una duda de por qué ese recurso, ¿no? Juan Daniel, ¿quisieras comentar lo que dice el profesor José Gutiérrez? Sí. Primero que todo, antes de lo de la voz, quería hablar un poco sobre tu primera parte, José, te agradezco y además me encanta cómo lo has visto porque, digo, sí, no es un documental de tesis, pero sí hay una cuestión detrás.
y es la idea de imperio. Yo, por mi formación o por mi deformación profesional, yo pienso todo en términos políticos y en términos históricos. Entonces yo lo pienso en la idea de imperio, no pienso como un México y una España, sino pienso, no pienso en una colonia, pienso, como decía Héctor, en una época virreinal. Entonces, estamos muy conectados. México fue el centro de la globalización durante mucho tiempo. No era Europa, lo que unía Oriente y Occidente era México, ¿no? La ruta al Galeón de Manila de 250 años por ahí uniendo al mundo. Entonces, sí, la idea de imperio está ahí atrás, la idea de que esto empezó antes de de esta pretendida globalización que ahora. Y el recurso de la chica, tu pregunta, sí que es un poco artificioso. Es un recurso un poco artificioso y tiene que ver con varias cosas. Primero, tiene que ver con que es una historia que yo he visto acá cientos de veces. Desde que estoy en Salamanca, yo llevo en Salamanca 20 años y a mí me pasó, yo soy apasionado del mundo de los caballos, no soy de a caballo porque no monto, pero no, ni todo el que canta es gallo, ni todo el que monta es de a caballo, como dice el refrán mexicano. Entonces, desde que vine aquí me impactó y he visto en personas mexicanas, en hombres y en mujeres, que lo mismo, ¿no? Como yo soy escaramuza, ¿qué es esto de los charros? Estos son unos bailarines, estos no son. Entonces tratamos de reproducir esto, ¿por qué? Porque también este documental se ha reproducido, se ha hecho con muchísima necesidad. Si has visto tú que tienes más el ojo más entrenado a cine, aunque en la reproducción en mi streaming se veía un poco a saltitos, no sé si en el de ustedes también. Por el Zoom. Vale, pero no sé, tú que tienes el ojo entrenado para cuestiones de cine, verás que ahí hay muchas cámaras, varios tipos de cámaras. Entonces ha sido un poco la evolución técnica de la productora. Y en el momento en el que teníamos que cerrar el documental, que el documental lo habíamos montado con música nuestra que eran versiones de José Alfredo Jiménez hechas por los charros de Salamanca. Y yo había hablado con la productora, con la promotora que maneja los derechos de las canciones de José Alfredo Jiménez, de ahora José Alfredo Jr., y después de que ya nos habían dado un poco el visto verde a que usáramos esas canciones, además eran canciones que no eran las comunes, no era el rey, por ejemplo, eran otro tipo de canciones que habíamos ya hecho, ya habíamos grabado en estudio, ya era nuestra música del documental. Después la promotora dijo que nos cobraba un dineral por cada canción. Y no pudimos, nos tocó remontar. Tú bien sabes que lo primero que se monta de un audio, de un vídeo es el sonido. Entonces nos tocó remontar todo el documental con esta música que es muy bonita, es la música de aquí. Y luego la Junta de Castilla y León nos dio una pequeña subvención y teníamos que terminar el documental rápido. Y estábamos en ese remontaje. Y entonces ese remontaje deprisa, porque no había recursos, básicamente, ya te digo, tenemos materia para 7 documentales y no hemos podido hacer más porque no tenemos recursos, no hemos tenido recursos para hacerlo. Este remontaje fue deprisa y corriendo y el recurso de la chica fue un poco eso, ¿no? Por eso se ve artificioso, porque fue utilizar un recurso ante nuestra imposibilidad de ir a viajar a México a hacer nuestras propias tomas. O sea, hacer nuestra propia, era la versión de una persona mexicana que no estaba muy enterada, pero pues que tenía una vaga idea de lo que es la familia, entre otras cosas. Yo hablo mucho con gente mexicana y mucha gente tiene esa vaga idea, ¿no? El charro está ahí, sí, es muy icónico y lo que sea, pero pues no saben de dónde salió, sí, en la revolución, tal. Entonces, eso era lo que quería representar, una persona que tenía una idea bastante vaga de la tradición. Por eso fue. Muy Muchas bien, gracias. No, felicidades. Gracias, José. Vamos a darle la palabra a don Antonio Rivera. Les leo rápidamente su ficha. Antonio Rivera Rodríguez tiene estudios de comercio exterior y periodismo. Es aficionado a la tauromaquia desde que es adolescente. Es periodista de prensa, radio y televisión, presidente del capítulo Yucatán de Tauromaquia Mexicana, siglo XXI,
y es coautor y coordinador de un libro que también presentamos aquí hace unos meses en la Ibero, que se llama La fiesta no manifiesta, editado en el 2020. Adelante, don Antonio, lo escuchamos. Micrófono. ¿Puedes abrir el micrófono a don Antonio, Pablito, por favor? Ahí está, perdón. Muchísimas gracias a todos, los vuelvo a saludar. Gracias, profesor, por permitirnos participar. Creo que han sido importantes las palabras vertidas después del documental por el doctor Héctor Medina, por José Gutiérrez, por el propio Juan Daniel. Yo me quedé sorprendido porque después de tantos años de vida, y no digo cuántos, se notan, por supuesto, a leguas, hay algo que sorprende, hay algo que toma descolocado. Yo me veo inmerso en las zapatillas de la chica que habla de la primera voz, porque creo que sería la expresión común, no solamente por la gente que camina en Salamanca, en esa bellísima Salamanca, sino desde acá. Creo que es un tema que no se ha hablado, es un tema que descubre, es un tema que sorprende y es un tema que alimenta. Es un tema que aporta un conocimiento que tiene muchísimo que ver en este terreno que estamos viviendo con respecto a los 500 años de la caída de Tenochtitlán y toda la consecuencia del encuentro de los dos mundos. Creo que esto forma parte de esta mesa que se debe de abrir en todas partes para no perder nuestra identidad, que a veces pienso que se pretende. La parte de la charrería y de todo lo que está en el sensacional documental, que no tengo más que palabras de gratitud y de reconocimiento, tiene varias cosas que creo que pudiera servirnos en el análisis. Primero, la primera voz habla de que cómo que los charros mexicanos, sí es el símbolo de la mexicanidad. Y subrayé esa parte, porque sí es verdad, un charro es el símbolo de mexicanidad. Y cuando comienza el documental a darle voz a todos los habitantes o todos los personajes que van apareciendo de la propia Salamanca, sorprende la diversidad de descripciones con respecto a qué es ser charro. No hay una que se ponga de acuerdo. No sé, Juan Daniel, si ustedes tienen en las ediciones estas de la que consigues, quizá conceptos repetidos, pero me pareció sensacional la diversidad de descripciones con respecto a esa identidad. Alguien hablaba con una expresión muy básica de hombre de campo, es un hombre de campo. Más adelante se dice que es un aldeano y cosas de estas. Un hombre que acude a actividades campiranas. Otro dijo un hombre a caballo. Pero alguien empezó a profundizar un poco más y dijo, ser charro es tener muchas historias detrás, o algo por el estilo, no es textual. Y ahí comienza uno entonces a entender que esto tiene un valor social, antropológico, histórico, implícito. Hay muchas historias detrás. Historias íntimas, historias familiares, historias de generaciones sucesivas dentro de la propia casa. Alguien dijo que también era la esencia misma no supe si de la vida y no supe si de haber nacido, pero me pareció para copiarlo. Ser charro es la esencia misma de vivir. Bueno, pero es curioso que si uno hiciera un censo entre México y España y Jalisco o Hidalgo, donde también ubico la génesis de la charrería en México, y en algunos otros estados, el porcentaje de habitantes que saben montar o que alguna vez han montado es mínimo, como no sea más allá de las experiencias que tuvimos de niños en los carruseles, de las ferias. No sabemos montar. Y aún así, este personaje de a caballo, este personaje asociado íntimamente con el caballo, representa nuestro símbolo de mexicanidad.
No el águila, ¿eh? Qué cosa tan curiosa. El caballo. El caballo que si bien es un animal, perdón, un animal que ha convivido con nosotros en el imaginario desde pequeños y lo hemos visto pasar por la calle y tal, no nos es común. El caballo es común a muy pocos seres humanos que extrapolan esa frontera no visible de lo que es posible y no, porque subirse a un caballo significa primero un riesgo, segundo, un mundo desconocido de comunicación entre un irracional y un racional, tercero, en la fuerza que supone haber abordado esta distancia o haberla vencido, es decir, la distancia que está del suelo a la silla de montar es infinitamente superior a lo que nos imaginamos. De manera que yo considero entonces que esta identidad nacional, esta identidad o este sentido de mexicanidad como con este orgullo tremendo que se trasluce en la fuerza de las palabras cuando se describe, tiene mucho que ver con el héroe mítico de la obra que tuve el gustísimo de leer, no completa, pero que propongo hacerlo hoy en los siguientes días, del doctor Héctor Medina. Porque si bien no todos, insisto en este tema, hago un paréntesis, ¿por qué el fútbol no es la identidad nacional? Si todos, casi todos hemos practicado fútbol, futbolito, fútbol fucho, no sé qué tantas cosas, y muchos más seres humanos han participado en las actividades deportivas asociadas al fútbol. No tiene nada, está a años luz de formar parte de la identidad nacional. El caballo, el hombre a caballo. Entonces me voy a esta figura que decía yo, que magníficamente descrita por el doctor Medina, del héroe mítico, de este héroe que es un ser humano como yo, que ha sido capaz de superar estas limitantes propias de mi fragilidad y de mi vulnerabilidad física y anímica, y que ha sido capaz de subirse y conquistar la voluntad de un animal racional de 750 kilos, que solamente de ponerse enfrente de uno y que haga, ya tiene uno ciertos temores. Y además utilizarlo como una, yo no diría herramienta, ¿no? Me parece que denominar al caballo herramienta, al uso y tal, es pobre con respecto a la sensación o sentimiento que puede tener un jinete con respecto a su caballo, porque está asociado a la confianza de mi vida puesta en él y el caballo de la confianza en su vida, instintivamente hablando, de que a veces hace cosas que no van de acuerdo a su propia naturaleza, confiando en quien lleva las riendas. Es una relación muy íntima y muy poco dada a todos los hombres. De manera que yo creo que allí reside esta fuerza social. Hay un valor compartido que es el orgullo de ser charro, y me parece que el tema que no había sido abordado abre la puerta a muchísimas otras razones de análisis. La interrogante sería si la identidad y este orgullo que compartimos los charros salamantinos o salmantinos y todos los habitantes de México, que aunque no seamos charros, yo me apunto en esto de aceptar que es el símbolo de mexicanidad o uno de los símbolos de mexicanidad. ¿Quién es encargado de preservarla? A ver, si esto es un altísimo valor patrimonial de un fondo cultural innegable, ¿quién está ocupado? ¿Quién está ocupado, aparte de Juan Daniel al filmar y editar este magnífico documental, aparte de la magnífica obra y de verdad referencia bibliográfica del doctor Héctor Medina? ¿Quién más están? Por ahí dentro del documental un personaje que me agradó mucho, que creo que es el que cierra el documental, dice, acá
en España, hablando de España, las autoridades se han encargado de no tomar en cuenta este concepto de charro salmantino y de todas las cosas que giran alrededor, técnicas, historias, costumbres, hábitos, tradiciones locales. Pero además la propia Federación Hípica o la propia federación de tal, aparentemente dominada por andaluces, que ni siquiera permiten, a mí me asombró, no está permitido el uso del traje charro salmantino, me parece grave. Es decir, enarbolando pues, ciertas ideas que se le vienen a uno y sin abusar del tiempo, que se le vienen a uno a la mente. Yo creo que debería esto de abrir la puerta a una corresponsabilidad entre autoridades culturales que sabemos, no solamente en España, en México igual y en muchos otros países, que adolecen, es decir, tienen el deporte nacional, es hacer caso omiso a los verdaderos patrones culturales y históricos que nos tienen y mantienen y nos tendrán por generaciones aquí donde estamos. Es decir, se habla muy bonito en actos políticos de esta identidad nacional, pero a la hora de proteger valores que son fuente viva de esto que nos alimenta, ese orgullo que decimos tener, nadie se hace cargo. O sea, aquí hay un evidente documento que exige, no solamente denuncia una omisión, anuncia una gloria de 200, 300, vayan a saber cuántos años y siglos, y denuncia una omisión. ¿Quién está protegiendo todo esto? ¿Quién lo está protegiendo? Tengo entendido que en México la charrería obtuvo el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. No lo dudo, pero si fuéramos un poquitito más profundos en ese tema, está a riesgo de la neodictadura animalista que vaya a ser revisado próximamente, ese patrimonio cultural inmaterial de la charrería en México, que vaya a ser revisado si va cada vez avanzando, como es evidente, esta dictadura, digo yo, neodictadura animalista, que no tiene nada que ver con la protección y bienestar de los animales y tal, sino esta dictadura que va abarcando absolutamente todos los espacios. Bueno, pues ahí queda mi reconocimiento y felicitación. Creo yo que se puede derivar esto en una descripción de este héroe mítico que se ha transformado y ha tenido una metamorfosis a través de los siglos, que pasa por el caballo, evidentemente. El caballo es conquista, el caballo es logro, el caballo es trabajo, el caballo es vida, el caballo es sacrificio, son muchas cosas. Y efectivamente en el documental hablan Francisco de Montejo, que es el conquistador de Yucatán, desde donde les estoy saludando. Era de Montejo, precisamente de la parte charra de Salamanca. Seguramente aquí no hubo charros en Yucatán por el clima y cosas de estas, solamente suponer estas vestimentas acá pues da calor inmediatamente solo de imaginarlas. Da miedo. Ni dan miedo, pero si no hubiera sido por el caballo, el sistema de encomiendas, la propia conquista y después la explotación agrícola de toda la península, recordemos que aquí no hay minas, no hubo minas, ni un gramo de oro, ni un gramo de plata, ni una esmeralda, ni nada. Había aquí que trabajar la tierra, y una tierra dura, una tierra exigente, una tierra muy agreste, que no hubiera sido posible sin la atracción animal, evidentemente representada en el caballo. Enhorabuena, enhorabuena, Juan Daniel. Gracias, profesor Samuel. No, para nada, don Antonio. Muchas gracias por sus palabras. El próximo martes vamos a tener un poquito más de tiempo para hablar de los argumentos del libro, con calma. Gracias. Fantástico. Vamos a darle la palabra ahora al profesor José Antonio Ortiz. Toño, ¿estás por ahí? José Antonio Ortiz es docente de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Trabajó como coordinador general de ecología en el estado de Tlaxcala, en las áreas de saneamiento de aguas residuales y gestión social. Fue coordinador municipal de ecología, deportes y salud en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, y secretario del ayuntamiento. Además, es maestrante en ciencias ambientales. Toyo, adelante, te escuchamos. Gracias, Samuel. Pues voy a aprovechar también que es un momento de reflexión que nos ha permitido la sensibilidad que despertó este documental. Y soy honesto, primero quiero decirles que cuando
veo una película, lo que menos me quedo después de la película es saber todos los créditos. Y en esta ocasión sí me pareció muy interesante porque la disfruté tanto que dije, a ver, ¿quién cantó la canción? Esto. Y bueno, felicitar a Juan Daniel y a todo el equipo que hizo posible este momento de sensibilización. Y quiero ir abordando algunas situaciones desde mi perspectiva de trabajo. Nosotros aquí en Tlaxcala, que por cierto, pues les envío un caluroso saludo desde este pequeño territorio, que hace rato bien lo decía el maestro Antonio Rivera. Yo no me voy a pelear si nosotros somos la cuna de la nación, como políticamente se ha ido reforzando. Tenemos un himno a Tlaxcala es hermoso por lo que platica, por lo que dice, ¿sí? Esta unión del acero y el plumaje. Pero bueno, ¿a qué nos ha llevado? Creo que tendríamos que hacer una remembranza de Darwin, y si es que aplica Darwin con este contexto del charro, ¿no? Cómo en este momento, en este espacio del documental, yo pude identificar que sí somos totalmente diferentes en el término y en lo que estamos manejando. Pero creo que nos une algo que biológicamente tenemos que reconocer y que ha servido mucho para el desarrollo, para la defensa, para la identidad del español que llega a tierras mexicanas sin saber que era México, y que gracias a su caballo, bueno, pues los habitantes mexicanos se sienten de por sí sorprendidos por el color de la piel, de la barba. Bueno, pues este dominio del animal, ¿no? Del caballo. Y entonces yo quisiera relacionar, a través de lo que fui escuchando y sensibilizando, pues esta vinculación tanto de Salamanca con México con el caballo. Y que el caballo pues ha tenido también esta oportunidad, tanto de la ganadería, pero también de la agricultura, que ha sido parte de un desarrollo económico en muchas regiones, en muchas partes del mundo. Y es curioso, el hombre ha domesticado animales como el perro. Entonces aquí el tema no es el perro, ¿no? Porque el perro, bueno, pues el amigo del hombre, ajá, y el caballo, ¿qué ha sido? ¿Sí? La oveja, la res. Y bueno, en Tlaxcala podemos presumir que por alguna razón, y ya lo mencionaban en el documento, pues sí, llegaron los españoles y vieron una inmensidad de tierras. Yo creo que la mayoría de los que empezaron a llegar vieron esta posibilidad de desarrollo económico a través de la ganadería, ¿sí? Y de algunas regiones que también pues fueron aprovechadas, porque quizá nosotros no manejábamos lo que era la industria de la madera. Pero aquí en Tlaxcala también, pues todavía tenemos algunos vestigios de montes por Tlaxco que quedaron, bueno, pues los utilizaron, pero nunca se volvieron a recuperar. Pero ahí estaba ya entonces este antecedente del toro bravo. Podemos, bueno, así los documentos lo señalan, que aquí se asienta en Tlaxcala la ganadería madre, Piedras Negras. Bueno, pero ahora Piedras Negras ya está cerca de Ciudad Industrial Xicotenca, que tuvieron que vender gran espacio de terreno. ¿Por qué? Bueno, pues porque así ya venía la dinámica de la revolución y bueno, de un charro también que tendríamos que mencionar, ¿sí? Emiliano Zapata, ¿sí? Con sus características. La tierra es para quien la trabaja. Bueno, entonces aquí nosotros, pequeño estado lleno de haciendas, de ganaderías y demás. Pero bueno, viene el cambio y ahora nosotros en la licenciatura en Ciencias Ambientales, que por cierto es nueva, nuestra licenciatura no tiene más de 15 años y por eso es que hemos tenido que ir casi invitando a la fuerza de estudiantes a que se sumen. Pero ¿cuál fue una de las experiencias recientes? Y quiero vincularla con el documento, que nos tocó estar tratando el tema de las áreas naturales protegidas, temas de conservación de especies. Y resulta que en Tlaxcala, el año pasado hubo una declaratoria
un decreto donde se declaran las ganaderías como espacios ecológicos. Entonces esto quiere decir que el toro, ¿sí?, le dieron una importancia, pues, bueno, quiero decir, como merece como especie. Sí, el toro es una especie con características muy especiales y que le dan este decreto donde lo justifican. Donde vive el toro, no hay impacto ambiental. Ah, caray. Pero lo que yo no he visto en mis visitas a alguna ganadería es un charro. Sí hay personas que cuidan el ganado, que están a caballo, pero que no tienen este contexto del charro salmantino, ¿sí? Cumplen con un trabajo, no se encargan de actividades agrícolas, sino simplemente van cuidando al toro para que cuando cumple sus 4 años, si ya está con el peso adecuado, se vaya a una novillada, o si ya tiene 450, 480 kilos, ya sea, y 4 años, ya esté listo para una corrida. Y hasta ahí se acaba la tarea del charro mexicano en ganaderías de Tlaxcala, porque a partir de ahí el toro representa una ganadería. La ganadería, ahora que ha tenido más triunfos por la característica del toro, ha sido la ganadería de aro. Pero después de ahí, ya el charro no es uno de los actores principales. El toro sí, pero el que viene a ser el as de la película es el torero. Y el torero, bueno, pues es el que genera un sinnúmero de cosas: arte, cultura, economía. Entonces dije, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con nuestros charros? Ah, bueno, pero fíjense que también en Tlaxcala, como en muchos lugares de México, en muchos estados, pues hay charros, pero el charro en Tlaxcala se le da más una connotación deportiva. Es un deporte, hace rato lo comentaba mi tocayo, sí, es el deporte nacional, sí, nada más que hago una comparación. Por ejemplo, nosotros en Tlaxcala éramos muy buenos para el ciclismo, teníamos campeones, Miguel Arroyo y demás, pero decían, el ciclismo es el deporte de los ricos que lo practican los pobres. ¿Por qué? Pues porque comprarse una bicicleta en la actualidad de carbono, ¿sí? Bueno, yo no sé, cuesta más que un coche. Pero y entonces los charros ahora en Tlaxcala son deportistas que tienen recursos económicos asegurados, que pueden cuidar a su caballo, que pueden cuidar a su ganado, no lo están cuidando en el campo, y que pueden comprar, se pueden hacer un lienzo charro, se pueden comprar un traje de charro, sí, y pueden ambientar un evento deportivo. No estoy diciendo que las suertes charras no sean o no requieran de tanta energía, de tanta habilidad como puede ser otro deporte como la gimnasia y demás. Pero bueno, entonces ahí queda el charro. Y bueno, hace rato comentaba, bueno, ahí en un chat, Samuel, sí, yo tenía la idea de que el charro mexicano, a través de las películas, pues era el charro que cantaba, que tomaba tequila, que de pronto le quitaron el tequila, lo desaparecieron porque el tequila era para los albañiles y ahora hemos regresado al tequila. Y bueno, de pronto surgieron el charro cantor, ¿sí? Jorge Negrete, oye, no, pues un egresado de una escuela de bellas artes y con una voz educada, pero tenía una presencia y le quedaba bien el traje de charro. Y luego Pedro Infante, pues no tenía la misma voz, pero le quedaba bien. Y entonces ahí en el cine hicieron una serie de cuestiones interesantes que pensamos que esos eran los charros, ¿sí? En un caballo muy brioso con ciertas características. Pero bueno, en cuestión de la tauromaquia, hasta tuvimos también un torero charro, que su origen había sido obviamente la charrería. Entonces, hace 2 días cuando Samuel me invitó, dije, bueno, voy a leer algo, y me llamó la atención que el traje de charro venía por una estilización que quiso hacer Maximiliano porque le gustaba de pronto la vestimenta y dijo, bueno, pues yo me lo ajusto y ya, bueno, el charro, caray. Pero yo cuando veo un traje de charro,
veo que también ahí hay un sinnúmero de elementos naturales y de la mano del hombre que hay que considerar. Minería, hace rato hablaba don Antonio, que no tiene minería en Yucatán, pero México fue un atractivo también. Y qué bueno que a través de artistas como los que se dedican a la filigrana, pues ahora podemos ver a un cantante charro, a un, pues no sé, Pepe Infante, que por cierto su papá pues hizo también de la charrería todo un espectáculo de los caballos, su mamá también cantaba de pronto en los lienzos charros, y bueno, tú ves la vestimenta y tiene que ser de oro para que, bueno, se pueda ver ese poder. Pero yo creo, y aquí en Tlaxcala me documenté, y fíjense que a nivel nacional se hizo, y en el 2015 un diputado también dijo o propuso, y se hizo el decreto para que en Tlaxcala la charrería también fuera declarada como patrimonio cultural inmaterial, inmaterial del estado de Tlaxcala. Pero hasta ahí quedó. Se logró que todos los diputados levantaran su mano, como lo hacen muchos diputados para muchas iniciativas que luego se pierden, y bueno, pero ahí quedó. Yo creo que esto puede ser una apertura, esta información, este conocimiento, como para que en Tlaxcala hay 2 municipios que están identificados como pueblos mágicos, y yo creo que tendrían que agregar esta posibilidad de intercambio entre el charro de Salamanca y el charro de Tlaxcala para que cada uno, Huamantla tiene su lienzo charro, tiene sus asociaciones charras, y Tlaxco tiene también sus asociaciones charras, y le puedan dar una identidad que genere un intercambio más fuerte en relación al charro. Y quiero terminar mi intervención porque pues sí me emocioné y te agradezco mucho, Samuel, la invitación. Encontré por ahí una poesía de un charro, una poesía que es muy cortita, pero me llamó mucho la atención porque, bueno, entonces también los charros se les daba tanto la música como la poesía, y yo creo que sí, y allá en Salamanca debe haber más manifestaciones artísticas. El verso dice así: cuando cumplí 21 años, apresurado fui a retratarme, porque temí que los desengaños pronto vinieran a transformarme. Cuando esté frío mi corazón y esté arrugada mi frente, cuando ninguna ilusión venga a acalabrar mi mente, entonces este retrato ha de ser para los dos un recuerdo siempre grato de quien te enseñó a querer. Sabe bien que bien te quiero y que siempre te he de amar, y que si de viejo me muero, no te llegaré a olvidar. Gracias. Muchas gracias, Toño. Muy bonito poema. Gracias por compartirlo. Vamos a darle la palabra ahora a don Jorge Eduardo Gallegos, por favor. Jorgito. Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos. Les reitero el agradecimiento de que nos acompañen, ¿no? Bueno, yo quería empezar diciendo que pues yo estudié historia, y por lo tanto ese cierto metodología del historiador se vuelve una especie de forma de ver la vida, ¿no? Una especie de lente, y ese es el lente con el que analizo muchas cosas, o analizo prácticamente todo lo que conozco, ¿no? Pero el tamiz mediante el que lo hago, pues es el de aficionado a las corridas de toros, y aficionado a las corridas de toros desde México, en la Ciudad de México, ¿no? Desde esa perspectiva, digamos, como en los toros, pues es un poco complicado ser ya el cuarto o el quinto espada del cartel, pero espero plantear algo un poco variado, y que creo yo, hasta donde he escuchado, que quizás aunque no sean explícitas, pero pueden quedar establecidas conexiones con lo que han dicho nuestros demás compañeros comentadores, ¿no? Desde esta perspectiva de aficionado a los toros desde México, en una etapa, como ya se ha dicho, de una conexión global importante,
pues se vuelve muy manifiesto, muy claro el papel de Salamanca como un lugar, como una zona de España importantísima para el mundo de la tauromaquia a nivel internacional. Es importantísima y sale a relucir en todas partes, ¿no? Me metí a la Unión de Creadores de Toros de Lidia de España, que es una de las varias, de uno de los varios organismos que aglutinan ganaderías, ¿no? Y pues saqué 12 ganaderías de las que son nombres que se repiten en todas las fiestas, en todas las ferias, en toda la programación española a lo largo de un año, y saqué por lo menos 6 que me significan referentes hacia el pasado, ¿no? Por supuesto, en cuanto a toreros, pues hay nombres importantísimos, Santiago Martín El Viti, Julio Robles, y para el caso de México sobre todo, Pedro Gutiérrez el Capea, Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea, que fue el gran ídolo de la afición de la Ciudad de México durante un tiempo muy considerable, ¿no? El gran ídolo español del último, digamos, de la primera parte del último cuarto del siglo XX, ¿no? Entonces, en este contexto, todo el tiempo se está escuchando y repitiendo las ganaderías charras, los toreros charros, el campo bravo charro, el campo charro, ¿no? Y, digamos, en ese sentido, como ya lo han hecho otros de los comentadores, pues debo señalar que me identifico un tanto con la voz en off de la chica mexicana que tantos... que ha levantado un poco de ruido en esta sesión de comentarios y que, pues además de identificarme yo con ella, pues también me ha generado cierto ruido en el sentido de que ahora lo vamos a comentar. Pero lo que quiero decir en este sentido es que, pues yo leía charro y charro y charro y no entendía a qué se referían, no tenía ni siquiera noción de por qué charro, ¿no? O de a qué se referían. Con el tiempo lo fui asociando con la zona de Salamanca, pero debo ser muy sincero al señalar que hasta que vi el documental, pues yo creía que era como una especie de gentilicio, ¿no? Y ahora pues creo que lo estamos viendo, o lo hemos visto hace un rato, que no es un gentilicio, significa otra cosa por completo, ¿no? Y pues en ese sentido es muy importante para mí agradecerle a José Daniel y a todo el equipo que hizo Cuestión de Charros, ¿no? Por aclarar la situación, ¿no? Y abrirle una nueva, o revelar esta nueva realidad para muchos de nosotros, ¿no? Incluso de los que estamos más cercanos al ambiente español de las prácticas del toro, ¿no? Bueno, pues incluso se me ocurría el otro día que pensaba que hablaba con Miquel, que va a hablar en un ratito, la situación de que en la tauromaquia no está presente el traje de charro, no está presente el traje de charro salmantino, a diferencia del traje de charro mexicano, que pues se ha lucido en las plazas españolas desde hace mucho tiempo para lidiar y matar reses a pie, ¿no? Creo que quizás sería interesante tratar de trazar esas relaciones porque creo que bien podría ser la tauromaquia una plataforma de lanzamiento para que se recuperara la tradición de la monta salmantina charra, ¿no? Y de su utilidad más allá del folclorismo, que pues como les podrá decir cualquier aficionado a los toros o cualquier charro, pues es hay un elemento como a combatir, ¿no? No, ni a los taurinos ni a los charros nos gusta que nos hagan parte del folclore, ¿no? Nosotros consideramos que somos otra cosa. Como los charros son deporte y nosotros somos la práctica del toreo como una cosa más allá del folclore y de la relación de la práctica con el terreno. Ahora, quiero pasar a la cuestión del ruido que me hace también la participación de la chica mexicana, ¿no? Cuando dice que en México también el toreo español y la charrería son cosas muy distintas, ¿no? Estoy, por supuesto, muy claro y muy cierto de que pues, el documental no lo puede hacer todo, ¿no? Por toda la serie de limitaciones pues, que son pues, naturales a la condición humana y, por supuesto, naturales a emprender una empresa intelectual de este tipo, ya sea por escrito, por audiovisual o de la manera que sea, ¿no? Entonces, pero queda como sugerida la posibilidad que uno de los 7 documentales que están pendientes pues, pudiera
presentar la visión del charro mexicano. Y es en ese sentido que me gustaría hacer un esbozo de aportación desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de un aficionado a los toros, historiador en México, ¿no? Para que se pudiese plantear ese proceso histórico en el futuro, ¿no? Me gustaría empezar leyendo una parte de el texto de Edward Mullenford, que se llama Ensayo de una fiel descripción de la República de México, referido especialmente a su geografía, etnografía y estadística, que es un texto que es de 1844. Ajá. Que, bueno, ahorita lo explico, pero mientras lo voy a leer. En las grandes haciendas ganaderas se sacrifica una gran cantidad de reses durante ciertos días del año. Dicha matanza da lugar siempre a una gran fiesta que transcurre con gran alegría. La forma de comportarse en ella tiene mucho de característico y amerita quizá una presentación más detallada. La mayor parte del ganado destinado a la matanza se captura con el lazo. Este último es una reata con un nudo corredizo, hecha con tiras de cuero sin curtir, cuya longitud varía entre las 25 y 30 varas y tiene un grueso de aproximadamente media pulgada. Los vaqueros capturan el ganado a caballo. Un extremo del lazo está afianzado en el elevado pomo de la silla mexicana y el jinete lleva por la izquierda el lazo enrollado en grandes anillos. Tan pronto como el vaquero identifica a la res que apresará, toma el lazo con la mano derecha y lo hace girar con mucha rapidez por encima de su cabeza para que forme así un gran círculo, al tiempo que persigue a la res en fuga a pleno galope. Una vez que está suficientemente cerca del animal, le lanza el lazo a los cuernos y rara vez, si no es que nunca equivoca el objetivo. Alcanzado este, detiene su caballo repentinamente y le hace dar media vuelta para que los cuartos traseros de este queden hacia la res capturada, la cual continúa corriendo mientras el lazo acaba de desenrollarse de la mano del vaquero. Acostumbrado ya a esta cacería, el caballo apoya firmemente las patas delanteras y dobla ligeramente las patas traseras para así contrarrestar con todas sus fuerzas el violento jalón de la res que al tirar del lazo lo cierra. El mismo jalón que da la res la derriba, mientras que el caballo, guiado por su jinete hacia un lado, rasguña la tierra a lo largo de algunas varas con sus bien afianzadas pezuñas. Todo esto ocurre en cosa de unos cuantos segundos. Otro vaquero, que entre tanto se ha aproximado a galope veloz, lanza un segundo lazo a los cuernos del animal derribado y galopa hasta donde su propio lazo lo permite. A la res ya presa no le queda más remedio que seguir a los jinetes, por grande que sea su renuencia. La destreza y seguridad con que esta gente sabe arrojar el lazo son dignas de admiración. Para hacerse una idea de ello es preciso haberlo visto alguna vez. Si ya en calma no es fácil la cosa, ¿cómo no se multiplicarán las dificultades si el lazo tiene que ser arrojado desde un caballo a todo el galope y corriendo por terrenos escarpados de montaña o por un suelo desigual, debiendo salvar muchas veces zanjas y demás obstáculos? Y bien, justo en este tipo de terreno es donde los vaqueros arrojan con una enorme seguridad el lazo a los cuernos, al cuello, al cuerpo o a las patas del animal en fuga que corre a toda velocidad. El lazo es el juguete de los muchachos desde su más temprana juventud y la práctica continua termina por darles esa admirable destreza de la que hacen gala al manejarlo. En vez de que las cabezas de ganado una vez que las cabezas de ganado que se han escogido han sido capturadas de la manera descrita o reunidas de alguna otra forma, se las encierra en el corral. El día de la matanza del ganado ofrece una escena enormemente vívida y la sangrienta actividad se convierte en un juego gimnástico en el cual tanto vaqueros como matarifes tienen la oportunidad de lucir su fuerza y destreza de mil maneras. Varios vaqueros, algunos a caballo y otros a pie, se forman en una larga fila doble frente a la entrada del corral. La mayoría empuña un lazo y otros unos cuchillos largos y sumamente afilados. Guardan entre ellos una distancia suficiente para poder girar y arrojar sus lazos sin estorbarse los unos a los otros. Un hombre levanta entonces la tranca que cierra la entrada del corral. Selecciona una de las reses y la obliga a salir azuzándola con una especie de pica. El animal, que presiente su destino, se resiste todo lo que puede, pero termina por irrumpir con enorme violencia buscando ganar campo. Hacia allá corre, con rabia, pero también lleno de miedo. Sus ojos despiden fuego y su morro casi toca la tierra. Pero los vaqueros ya hacen girar sus lazos por encima de sus cabezas y en un instante las terribles reatas han sujetado los cuernos, las patas y el cuello del animal. Los jinetes se dispersan a galope y la res es derribada. Un hombre a pie, puntillero, se acerca apresuradamente, saca su cuchillo y lo clava con rapidez y seguridad en el cuello del desamparado animal donde se unen la cabeza y el espinazo. La escena ha terminado para volver a comenzar de inmediato. En ocasiones, en estas matanzas, se utiliza otro procedimiento para derribar a la res en fuga. Este método exige quizás aún mayor habilidad y presencia de ánimo que el que acabamos de describir. Un jinete situado cerca de la entrada del corral está armado con la llamada media luna, que es un cuchillo en forma de hoz con el filo por el lado cóncavo y sujeto a una vara de 12 pies de largo
por el centro de la media luna. El jinete sujeta la vara de la media luna entre el brazo y el costado derechos, un tanto inclinada hacia abajo y por delante, a la derecha de las patas delanteras del caballo y a unos 2 pies del suelo. Cuando la res sale enloquecida del corral hacia el campo, el jinete la persigue y con su media luna le corta los tendones de una de las patas traseras por encima de la rodilla y después los de la otra. El animal cae entonces al suelo, donde rápidamente remata el cuchillo del puntillero. El bárbaro procedimiento de los europeos, embrutecer primero a la res con fuertes golpes en la frente y matarla después, no es conocido en México. Y los matarifes, llamados aquí puntilleros como en las corridas de toros, saben asestarle la cuchillada mortal con una seguridad y presteza que despiertan admiración. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues a que nos demos cuenta que en una fecha tan temprana, en una etapa tan temprana como 1844, ya está perfectamente perfilado el carácter lúdico y el carácter hasta de espectáculo de estas prácticas camperas autóctonas de México, ¿no? Considerando lo que bien ya se ha dicho de que devolvernos hacia el siglo XVI a buscar el origen, pues es un poco inútil o un poco una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy interesante para mí también plantear que, dada la enorme, la gran tradición cosmopolita o metropolitana de las ciudades novohispanas de las corridas de toros, pues resulta que en el contexto del rompimiento del estatal del Estado mexicano al separarse del Imperio Español, pues existe una demanda constante y considerable de el espectáculo de lidiar toros a la manera que se pudiera, ¿no? Benjamín Flores Hernández, en su libro para la diversión y la utilidad pública, nos presenta el perfil de las personas que actuaban en las corridas de toros hacia 1769 o 1770 en la Ciudad de México. Estamos hablando de cuadrillas encabezadas por toreros españoles, lo cual pues delinea una cierta... un cierto parentesco con las reglas de la tauromaquia española que se estaban estableciendo del otro lado del Atlántico en ese entonces, aunque, por supuesto, pues no fuera una relación absoluta ni una identidad como la que existe actualmente entre las corridas de toros en España y las corridas de toros en México, ¿no? En el entendido también de que las grandes figuras de ese tiempo pues, no vinieron a México a torear, ¿no? Estamos hablando de personajes mucho, muy oscuros en la historia de la fiesta de toros, ¿no? Muy perdidos en el tiempo, ¿no? Entonces, pues al presentarte esta ruptura con las cuadrillas españolas, resulta la aparición de estas suertes que posteriormente entenderemos como las suertes charras en el espectáculo de las corridas de toros, de una forma tal en el que, desde mi perspectiva y desde las conclusiones a las que yo he llegado, están identificadas las suertes camperas autóctonas con las corridas de toros, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Por ejemplo, en el hecho y en el sentido de que al prohibirse las corridas de toros en el Distrito Federal en 1867 con la ley de fondos municipales, el resultado de la prohibición es que la Ciudad de México pierde la Plaza de Toros, pierde el espacio cercado en el que pues se suelta un toro para que se le enfrente a alguien a caballo, a pie, con muleta, con estoque, con riata, como sea. Se acaba el espacio, pues, ¿no? Se acaba por completo. Y eso para mí es un indicador de la identificación completa de las suertes que posteriormente serían charras con los toros, y por supuesto hay muchos otros elementos como la participación de los toreros mexicanos de aquella época, de aquella primera etapa, de aquella primera mitad del siglo XIX, en corridas en La Habana. Hablamos de Manuel Bravo y los hermanos Ávila, y su papel para que viniera a torear a México el famosísimo prócer de la torería española nacional, que es Bernardo Gaviño, que estuvo en México desde 1840 y tantos, desde antes de que se prohibieran las corridas de toros, o sea, en 1850 y tantos, hasta su fallecimiento en 1886 en la Plaza de Toros de Texcoco, cuando fue herido por asta de toro y muerto, ¿no? Entonces, eso habla ¿cómo se dice? De la identificación entre los dos espectáculos. Igualmente que los toreros mexicanos a caballo de esta etapa, pues su número principal y por el que son recordados, sobre todo, pues el otro prócer de la torería, ahora de la torería mexicana, pues es Ponciano Díaz,
pues era poner banderillas a caballo, ¿no? El famoso para dos manos que se considera que se inventó en México, ¿no? Jorgito, Mande. no, nada, es que nos estamos extendiendo un poquito ya más de tiempo. ¿Qué te parece Ajá. si concluyes con una idea para cerrar y darle paso a Miquel? Sí, claro, vamos a concretar ya muy la idea. Este torero charro, Ponciano Díaz, pues fue voluntariamente quien adoptó la indumentaria y la técnica del toreo español después de que se vuelven a permitir las corridas de toros en la Ciudad de México en 1886, ¿no? Y se desata ahí una fuerte polémica entre los partidarios de Ponciano Díaz y pues el espectáculo que se presenta cuando viene Luis Mazzantini a la Ciudad de México, entendida sobre todo en torno a una suerte que es la suerte de matar. Los españoles hacían la suerte del volapié y los mexicanos mataban a los toros tirándose a matar en lo que conocemos en la jerga taurina mediante bajonazos, o sea, tirándose a matar a los blandos del toro, a la parte baja del cuerpo, haciendo metisacas, o sea, no dejando la espada dentro del cuerpo, sino sacándola. Un poco la solución a toda esta pugna tiene que ver con que el gran ídolo popular decidió volverse torero a la española e ir a Madrid a tomar la alternativa, cosa que hizo el 17 de octubre de 1889 con Frascuelo y con Guerrita, nada más y nada menos, ¿no? Y él fue, además tuvo un papel como promotor empresarial de que se instauraran las corridas de toros a la española, porque era el dueño de su plaza, de su propia plaza, en la Plaza de Toros de Bucareli, ¿no? Misma que se mantuvo hasta su muerte. Entonces, yo creo que en esta separación de la identificación de una técnica con la otra, es un buen lugar para buscar el inicio del proceso histórico de la charrería como un ente institucionalizado, promovido desde el Estado, identificado con los valores del Estado-nación moderno, ¿no? Digamos, una maquinaria que ya se había echado a andar desde el Porfiriato, pero que claramente la relacionamos mucho con el proyecto de nación postrevolucionario, ¿no? Y pues bueno, eso y también el papel de las clases altas, ¿no? Decía el profesor José Antonio Ortiz que no ha visto un charro en las ganaderías. Bueno, pues podríamos poner en contexto así muy rápidamente que uno de los grandes promotores de la charrería asociados a la Fiesta Brava, pues, o de los grandes promotores, pues fueron los González, los ganaderos de Piedras Negras, precisamente, habiendo muerto incluso uno de las 5 o 6 generaciones de ganaderos González de Piedras Negras, haciendo tientas de acoso y derribo vestido de charro a la mexicana, ¿no? Entonces también ahí, efectivamente, como dice el documental, hay que poner bien en perspectiva el papel de las clases altas en la popularización de la charrería, pues más bien por encima de los que en México conocemos como caporales y que en España, como se dice en el documental, se conocen como mayorales. Les agradezco mucho a todos su atención. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Samuel, creo que, no sé si alguien más no te escuche, pero yo no te escucho. Ahí está, no, perdón. Un traspié. Miquel Muñoz, le vamos a dar la palabra. Miquel Muñoz es periodista, acaba de concluir su labor de año y medio como corresponsal para la agencia EFE en la Ciudad de México. Toda la familia de Miquel es de la zona de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, España. Su padre emigró siendo niño a Barcelona, donde Miquel nació y se crió, pero esto no ha hecho que olvide nunca las raíces charras y las tierras donde se forjaron sus antepasados, que él conoce muy bien por haber vivido largos veranos y primaveras ahí. Así que adelante, Miquel, será un gusto escucharte. Muchas gracias, Samuel. Como decía Jorge justo ahora, no es fácil ser el penúltimo espada y mucho menos el último espada de un cartel, así que intentaré ser breve y ser conciso también. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Juan Daniel el trabajo que ha hecho, porque yo lo veo desde el otro lado, lo veo desde la parte española, que cuando llegó a México alguien como yo se encontró con toda la tradición charra de frente, de parte mexicana, y le chocó. Era como la chica del documental que tanto ha dado que hablar hoy. Y creo que por la parte española el documental cerca bastante bien lo que significa ser charro para un español, para un salmantino. Sobre todo, y se ha apuntado ya entre los panelistas,
hay una gran diversidad de descripciones, ¿no? En el documental no queda claro cuál es el criterio para considerar que alguien es charro o que algo es charro. Y eso es un poquito lo que sucede en toda la región de Salamanca. Se usa a veces como gentilicio, como apuntaba por ahí Jorge, para quitarle también la duda, y la gente no sabe muy bien a qué se atiene cuando se autodenomina charro, pero solo sabe que quiere serlo. Y que eso es algo bueno y que tiene que ver con los orígenes de su familia, de sus antepasados, y sin duda de lo que es como persona, ¿no? Porque eso lleva implícitos los valores de la gente del campo, es decir, esa autenticidad, esa palabra y ese, diría casi que orgullo u honor de antaño que ya no se lleva, ¿no? Sobre todo hablan académicos en el documental, que es lo lógico cuando se trata de dar luz sobre un tema, pero también he echado un poquito de menos la voz de más gente de la calle, de más ciudadanos de a pie de Salamanca o de la provincia, porque ellos todavía podrían dar otra vuelta a la descripción de charro y que quizás no tiene nada que ver con la que ha salido en los libros. Lo único en lo que yo creo que coincidirían todos es que no se les viene a la cabeza ese hermanamiento con México, y es una pena. No sé si esa vía que apuntaba Jorge de la tauromaquia podría ser un buen salto para unir las dos culturas y demostrarles que más allá del posible origen común o de todo lo que compartan, se puede enriquecer una de la otra. Y creo que eso es una vía que habría que explorar por ambas partes del Atlántico, ¿no? A ver cómo poder conseguir que la gente de un territorio y de otro sepa que tiene ahí algo en lo que mirarse, tiene ahí otra tradición que le puede ayudar mucho y a la vez le puede hacer sentirse identificado. Otra de las coincidencias, y creo que es la última, entre el charro mexicano y el charro salmantino, es el amor por el campo, el toro y los caballos. Es un poquito el hilo conductor de todo el documental, pero es así. La zona de Salamanca, excepto la capital, es muy rural y está formada por latifundios, por lo que el paisaje es siempre el mismo. Siempre son encinas con toros cobijados debajo de ellas. Y eso es un poquito lo que se ha quedado, por mucho que la gente se haya ido de Salamanca, que es una provincia despoblada, como toda la parte de Castilla y León, hacia los grandes núcleos de población. Eso es un poco lo que ha quedado. Todo el mundo que emigra tiene dentro ese antepasado campesino y tiene un anhelo, no sé hasta qué punto real o hasta qué punto fingido, porque soñar es más bonito que hacer, de volver a ser campesino y de volver a disfrutar de esa vida un poquito más libre entre reses y a lomos de un caballo, ¿no? Que es lo que al final ha acabado definiendo o vertebrando lo que es el charro en uno y otro lado del Atlántico. Estoy muy de acuerdo con el punto de vista de que el charro poco a poco se ha ido bajando del caballo, pese a que todavía haya pasión por este animal en la tierra salmantina, y yo creo que es una cosita más que tiene que ver con el progreso lógico. Al final el trabajo de campo cada vez se ha ido mecanizando más, y no solo el de campo, sino el de simple desplazamiento. Han surgido los coches al alcance de todo el mundo, entonces ya no es un medio esencial el caballo, ya ha dejado de ser algo que se hace por profesión o por ayuda y solo se hace por pasión. Entonces evidentemente el público se ha reducido. Pero bueno, pese a que el charro se haya bajado del caballo, creo que ese folclore del que se reniega o esas fiestas populares siguen vivas en la región y mantienen un poquito el espíritu de los antepasados, sobre todo para gente como yo, que somos nietos o hijos del éxodo rural de los años 60 en España, y eso nos recuerda lo que vivían nuestros abuelos, porque al final mi abuelo todavía está vivo, tiene 90 años y vivió los primeros 40 de su vida en tierras charras, y parece que su vida fuera de hace 2 siglos, que no tenga nada que ver con la mía. Y realmente me saca pues 60 años. Y en esa vida en la que parece que no tiene nada que ver con la mía, cuando en realidad está mucho más hermanada de lo que creemos, están presentes todas estas tradiciones que yo solo he conocido de una manera representativa. Y ya es más que si no las hubiera conocido. Porque mi abuelo iba a ver a mi abuela al pueblo de al lado de la Yagua, mi abuelo se enamoró de mi abuela bailando con estos trajes que hemos visto en el documental, y mi abuelo estoy seguro que estaría muy orgulloso si me viera otra vez en una ganadería igual que él estuvo. Y eso creo que pasa tanto en México como en España, y que al final la raíz de los charros está en el mismo sitio, sea aquí o allí, que está en sentirse identificado con una comunidad, con unos valores y con una tradición que nos hace grandes, o por lo menos nos hace sentirnos grandes, que ya es el primer paso. Y con esto no tengo nada más que decir que agradecer a Juan Daniel por habernos puesto a todos aquí en común y haber despertado estos sentimientos tan personales y a la vez tan comunitarios en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Miquel. Muy bonitas tus reflexiones, las anécdotas que nos compartes, y creo que adereza muy bien tu lectura
dado que has tenido esta experiencia de, bueno, obviamente, con este origen en Salamanca y además haber vivido un tiempo en la Ciudad de México y conocer un poco la cultura local de nosotros acá. Y es interesante esta interpretación que haces. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, para cerrar esta actividad, se ha alargado un poco, pero por respeto a todos los ponentes les he dado el tiempo que acordamos más o menos. Es la ventaja de estos eventos en Zoom es que podemos grabarlos como lo estamos grabando y después lo compartiremos por si quieren verlo otra vez o compartirlo con alguien más. Voy a cederle la palabra al profesor Guillermo Martínez Fulón, también el que conoce el mundo ecuestre, que nos haga algunos comentarios, y al profesor Pedro Solares, si está disponible, también tiene abiertos los micrófonos para cerrar con las reflexiones de Juan Daniel y despedirnos. Adelante, Guillermo Martínez. Gracias, Ana. Aquí estamos. Licenciado Guillermo Martínez, ¿está por ahí? Aquí estoy, perdón, tenía el micrófono apagado. Espero que me escuchen bien, seré muy breve, no quiero pasar por alto, yo creo que pues ha sido por demás puntual y precisa la participación de todos los oradores y además derrochando un expertise en el tema que sin duda pues al menos a mí me dejó muchísimo aprendizaje. Yo cerraría saludando a un protagonista de este documental que me acompañó por lo menos 35 años de mi vida, y me estoy refiriendo al caballo. Soy producto de una familia de parte materna de militares vinculados al deporte ecuestre y de parte paterna también un deportista ecuestre de prácticamente toda su vida. Formado deportivamente en el ejército y subido por primera vez a un caballo a los año y medio de edad. Y de ahí no me bajé sino hasta que tenía 38 años, que fue por diversas razones. Puedo agradecerle a la vida que me dio la oportunidad de haber sido deportista de rendimiento y haber competido en distintas áreas. Les estoy hablando del deporte hípico en salto de obstáculos, pero mi vinculación con el caballo tiene un significado muy especial. Y este documental a mí me evocó esa infancia entrañable que conviví con los caballos. Yo felicito al productor, director, Juan Daniel, porque la verdad, con enorme sensibilidad y empatía, nos comunicaste el mensaje con vehemencia. Pues, quiero saludar a una de las protagonistas que fue multicitada en esta reunión, que fue la chica de primera participación, y la saludo porque personalmente felicito su participación. Demuestras, Juan Daniel, en medio de la dificultad de aplicación de recursos, demostraste una creatividad y un talento en la inclusión de una persona que haga el ruido que quieran ustedes. Tuvo una participación puntual y que también dejó un mensaje maravilloso dentro de él. A mi juicio, lejos de desentonar esta chica, le da un matiz especial y yo la rescato, en primero por ser dama, en segundo lugar por esa participación natural. Es todo el documental natural. Natural, espontáneo, y eso es lo que verdaderamente comunica. Lo digo con emoción y con gratitud. Segundo, y voy cerrando y voy finalizando, creo yo que no tengo capacidad para decir qué relación hay entre la charrería mexicana y el charro salmantino. Lo que sí, a lo largo de mi vida tuve maestros entrañables, maestros que participaron en Juegos Olímpicos y que me enseñaron que el arte ecuestre es fundamentalmente una comunicación con el noble bruto, con el equino. Esa comunicación se da en la mano
Y si algo veo en la charrería salmantina, en esa doma, una muy buena mano, una mano muy sensible hacia la boca del caballo, así se le dice a los equinos, boca, no es hocico. Y ciertamente encuentro un cariño y un aprecio en el trato. Me llama la atención que la charrería salmantina no usa pistola, usa música. La charrería mexicana podrán olvidárseles las espuelas, pero la pistola siempre la va a traer. No sé qué mensaje se manda con eso. Finalmente es parte de la cultura de un espectáculo mexicano, muy, muy mexicano, que a lo largo de los tiempos ha dejado una huella y bueno, muy respetable. Finalmente, esa mano y ese trato al equino, al noble bruto, al ser leal, diría yo, y complementaría lo que Antonio Rivera dijo. Además de todos los valores que tiene el caballo en la vida, el caballo es lealtad, el caballo es nobleza. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Seguramente, gracias por tus palabras. Seguramente la próxima semana se podrá detallar esta idea de por qué el charro mexicano utiliza la pistola. Esto ya no lo podrá detallar porque así lo explica en su libro el profesor Héctor Medina, ¿no? Esta asociación que hay entre el ejército o la policía rural del siglo XIX y el ejército revolucionario y después el símbolo del charro en los años 30 y 40 del siglo XX. Bueno, para cerrar, maestro Pedro Solares, ¿quisieras comentar algo? Ya hay una alumna por aquí que quiere hacer un comentario, una pregunta. No te escuchamos, Pedrito, está apagado el micrófono. ¿Se lo podemos abrir, Pablito? ¿Tú lo tienes ahí en control? Yo no lo he abierto. ¿Allá? Ahí está. Ya. Gracias, Misami. Comentando rápidamente, me uno a las felicitaciones que hizo el documental, a todos los participantes. Y como bien dicen, como también soy taurino, al llegar al final, pues ya estamos casi como diríamos en el béisbol, a extra inning, o en el fútbol, vamos a tiempos extras. Fue muy agradable porque lo conviví con mi familia. Mi hijo menor empezó en la parte de los charros. Me costaron encontrar en Pachuca, que ya hemos comentado que se dice a nivel nacional, entre comillas, que es la cuna de la charrería, porque existe un museo aquí en Apan muy incipiente. También no se ha hecho la historia de esto. La Universidad Autónoma de Hidalgo, donde soy egresado, también del libro soy egresado en la maestría. Soy ingeniero de formación, entonces mi paradigma es completamente muy estructuralista y no ha incidido realmente la historia de mi estado por ser la cuna del fútbol y cuna de todo, ¿no? Como dice mi buen Samuel. Para mi familia sí empezamos a analizar porque mi hijo tenía 3, 4 años cuando asistimos a Lorenzo Charros. Me costaba mucho trabajo encontrar su indumentaria y llevarlo a florear la reata o a florear la soga, como le llaman. Felicitaciones al historiador joven de la tauromaquia, cómo describió muy bien esa acción campirana que se llama la terna en la parte de la suerte de los charros. Y bueno, entre mi familia veíamos la indumentaria, la música y asistimos a campeonatos desde municipales, estatales hasta nacionales, ¿sí? Con los charros. Y bueno, hemos convivido con gente de a caballo que también se le llama. Cada quien tiene su paradigma, como tú sabes, y cada quien refleja ese tipo de estructura que tiene. Y para mí los charros es, pues hemos estado en Jalisco, que también tiene esa connotación. Hemos convivido también con los mariachis. Fue mi cumpleaños el día domingo, que no asistí, invitamos a unos mariachis también. Y bueno, esta es una cultura que se tiene. A mí lo más importante y que lo que me deja el día de hoy es que con mi familia disfruté grandemente este documental. Y bueno, mis felicitaciones nuevamente a todos. Nada más, mi última reflexión. En el deporte nacional de los charros, en ningún deporte, por no hacer bien la acción, te restan puntos. En ningún deporte lo he visto, en ninguno. Más que en el deporte nacional char. Si tú la suerte al final, que es el salto del caballo, no lo haces bien, como dicen los cánones, te restan puntos. Felicidades a todos y que tengan
y mis saludos. Gracias por hacer cultura de este concepto del charro. Muchas gracias, Pedrito. Un abrazo y felicidades por tu cumpleaños. Qué interesante. Gracias. Que restaran puntos. Lupita, ¿quieres hacer tu pregunta ya para despedirnos? Dale la palabra a Juan Daniel. Voy a ser súper puntual y súper rápida. Bueno, primero felicitar al director Juan Daniel, o bueno, el director del proyecto. Y segunda, bueno, con mi formación de lingüista, entre muchas de las cosas que estudio son la evolución de los signos lingüísticos, los préstamos. Los signos lingüísticos son las palabras. Entonces, parecería cosa menor el tomar una palabra de una cultura y traerla a tu cultura para modificarla o adaptarla. Entonces, para mí, dentro de lo que cabe, creo que es muy importante y se le da poca importancia, así, perdón por lo redundante, el tomar esta palabra, este signo lingüístico de la cultura de Salamanca y traerla a México, porque no es nada más que compartamos como la chaqueta, como lo dijeron, la parte de esta vestimenta, sino compartimos toda una cosmovisión. El campo, el caballo, los valores que nos acercan al caballo, el ganado, el espacio abierto. Entonces, independientemente de que no tenemos todos los elementos los mexicanos, porque no los tenemos, nos cambian todo lo relacionado con nuestra cultura, porque no teníamos precisamente los mismos elementos que ellos, pero sí tenemos mucho que ver con el charro. A mí, la verdad, el video me fascinó, me encantó. Para que algo sea o sean nuestras bases, no tienen que tener todos los elementos. Voy a poner un último ejemplo y espero con esto como dejarlo así como muy rápido. ¿Conocen la palabra quesadilla? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pues esta quesadilla empezó siendo con queso y terminó siendo con guisado. Que haya perdido el queso no significa que no tenga todos los elementos que son las bases. Y no solamente me refiero a la tortilla doblada, sino me refiero al comal, la mano, la preparación, la comida callejera, etc. Entonces, en este sentido, nosotros cuando tomamos la palabra charro, no nada más tomamos el puro signo lingüístico, esta palabra, tomamos muchos de los elementos de esta cultura. Entonces, pues hasta ahí yo termino. Muchísimas gracias. Espero haber sido un poquito clara porque es difícil explicarlo en poquito tiempo. Sí, sí, no, fuiste muy clara, muy bien, muy interesante el punto de vista del lenguaje, toda la razón, las palabras, la semántica Exacto. de cada cultura, de cada sociedad, pues tiene sus préstamos, tiene sus intercambios, su evolución y muy interesante. Muchas gracias, Lupita. Bueno, para despedirnos, porque nos hemos alargado, vamos a cerrar. Les vuelvo a dar las gracias a todos por acompañarnos. Juan Daniel, no sé si quieras comentar algo, expresar algún punto de vista. Bueno, pues muchas gracias a todos los que hicieron las observaciones. Ustedes no se imaginan lo feliz que estoy yo de poder mostrar esto al público mexicano, porque aquí ya se ha visto en España en algunas veces, pero el público mexicano no lo conocía. Estoy encantado, de verdad, y además de haber provocado estas reacciones, dudas, inspiraciones de algunas personas. Y bueno, de verdad les agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo a Héctor y a Samuel. Y quisiera hacer algunos comentarios finales. Primero, darle las gracias a la gente de Salamanca que desinteresadamente y por espacio a veces de meses, porque antes de hacerle una entrevista a cualquier persona, iba y hablaba con esta persona varias veces. Entonces, no es como que llegamos y metimos la cámara a su casa y ya. O sea, la gente nos regaló a Maño, nos llena su tiempo y su saber hacer. Para comentar algo de lo que decía Miquel, no son académicos.
a excepción de uno que escribió un libro. Del resto, las personas son folcloristas, lo que pasa es que escogimos personas que pues hablan mejor y toda esta cosa, pero no son académicas las personas que están allí. Algún recopilador de Ciudad Rodrigo, pero es recopilador y tamborilero, no es académico. O sea, solamente una persona de allí es académica, el resto son personas costureras, músicos, gente de las disciplinas charras, ¿no? Que se vinculan a lo charro. Y por otro lado, pues el agradecimiento y a la productora Jabuba, que creyeron desde el principio. Desafortunadamente la productora se acabó, en este momento ando sin productora, con una cantidad de material grabado alrededor de 5 años y no estoy con productora, pero bueno. Vuelvo un poco a la idea esta de imperio para cerrar, a la idea de que no éramos cosas diferentes, no éramos cosas diferentes. Y mi tesis, que ya tal vez dentro de una semana, cuando Héctor presente su libro, que está magnífico, digamos, ya me he leído tres evoluciones de su investigación, tanto su tesis doctoral como luego el libro que publicó con la Diputación de Salamanca, y luego esta reformulación sobre todo ese capítulo 4 del libro Vaqueros Míticos, que veremos la semana que viene, que me ha parecido maravilloso. Es un investigador de referencia. Y la cuestión aquí es que muchas personas decían, muchos de ustedes decían, ¿quién se va a hacer cargo? Ha habido intentos, hace poco hubo intentos, la pandemia paró todo esto, de hacer un hermanamiento. Se hizo un hermanamiento con Jalisco, el Ayuntamiento de Salamanca hizo un hermanamiento con Jalisco, pero este hermanamiento tenía más intención como turística y comercial, no tenía tanta investigación por detrás. Y eso falta, ¿no? Hace mucha falta la investigación, porque aquí hay muchos puntos oscuros, hay muchísimas cuestiones de cómo se empezó a utilizar el caballo en un lado, en el otro, cómo se transmitieron las cuestiones, cómo era la diferencia de los terrenos, que el terreno de la dehesa, quien conoce el terreno de la dehesa, es un terreno muy cerrado, que no invita a usar algo como el lazo, aunque ya en España se usaba la jineta. El lazo en la jineta se utilizaba desde el siglo XVI o XV incluso. Pero la cuestión es que el terreno hace la diferencia. Los terrenos son diferentes por donde se movía el ganado. Aquí se movía el ganado por cañadas reales, allí se movía el ganado en abierto. El lazo era mucho más importante, el sombrero más grande, como un capote, como dice José María Muria. Pero bueno, la cuestión aquí es que hay mucho que investigar, y el documental lo único que pretendía era abrir dudas a la gente y que nos diéramos cuenta que compartimos tantísimas cosas de un lado y del otro. Yo no soy ni charro salmantino ni charro mexicano, pero como latinoamericano, y el influjo cultural de México ha sido muy grande en toda Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica, pues, y como amante de los caballos, pues esto me causó verdadera curiosidad ver esta relación. Y como en Salamanca, si ustedes se dan cuenta, en todo el documental, que es 1 hora, yo creo que salen cientos de personas montadas a caballo, a excepción de una persona que es un tamborilero que toca el mariquelo, se llama, y que es un personaje icónico aquí, pero a excepción de esta persona, no hay ninguna persona montada a caballo con el traje de charro salmantino. No sé si se dieron cuenta de eso. Y es porque no queríamos teatralizar las cosas. En este momento nadie monta a caballo con el traje de charro. No queríamos hacer un teatro de lo que ya no existe. Es un pasado que hubiera sido muy fácil ponerle el traje de charro ahora, y a veces hacen alguna representación, pero no es una representación, porque no se usa el traje de charro para montar a caballo. La cultura y la estética andaluza irrumpió con tal fuerza que se monta con el traje corto andaluz, pero no con el traje charro. Incluso los mismos charros, por eso algún vaquero que está allí, que es un profesor de doma vaquera, dice, es que yo no soy menos charro por usar el traje andaluz. Soy charro, pero uso el traje andaluz, ¿no? Entonces, abrir un poco a la gente que tenga dudas y que quiera investigar de, no sé, los primeros
no hispanos que usaron el caballo, muy seguramente ni siquiera fue en el estado de Hidalgo, sino los tlaxcaltecas por su pura cuestión de alianza bélica. Y lo otro, que de esto vamos a hablar, y con esto ya cierro, la cuestión militar. No podemos desconocer la influencia de lo militar. De lo militar incluso es más, se los pongo de esta manera, para hablar de la palabra a la vez en lo militar. Yo no creo que existiera lo charro ni en la palabra, ni en la práctica como lo conocemos, este conjunto de valores y cuestiones estéticas y culturales, sin el enemigo francés. El enemigo francés tanto en Salamanca como en México. Yo creo que eso lo podríamos hablar con más calma luego dentro de una semana en la presentación del libro, pero el francés definió lo que puede ser el vaquero guerrero contra el invasor, ¿no? Porque el charro, ante todo, son hombres de frontera, hombres que llevaban ganado de un lado para otro, pero como sabían montar a caballo, que es el único animal que concede una nobleza a quien va montado encima, es el único animal que valoriza a la persona con quien se compagina. Entonces, yo creo que esto de lo militar tenemos que tenerlo muy claro. Y hubo muchísimos militares, así como hubo muchísimos rancheros anónimos, hubo muchísimos militares anónimos que lucharon tanto en la península como en la Nueva España. Porque pensamos que es que el imperio se acabó en el momento en el que se declaró la independencia. Las cosas no funcionan así. Había familias de un lado y del otro, negocios de un lado y del otro. Las inercias sociales son muy grandes. El imperio continuó, por lo menos en términos culturales. Estamos hablando el mismo idioma, personas de muchos países que hemos encontrado hoy aquí. Entonces, esas pervivencias son las que nos permiten que una palabra como charro se haya resignificado después de ser una palabra despreciada. Entonces, y para no contestar, sino para añadir lo que decía Lupita, voy a recordar un poco a Borges. Como decía el griego en el Cratilo, la palabra es la esencia de la cosa. En el nombre de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en las palabras Nilo. Muchas gracias. Les pido que si les gustó este documental y ustedes conocen gente, nos ayuden a poder llevarlo a México, pero no este documental, sino todo el material que tenemos y que queremos mostrar allí, porque queremos hacer un documental de traje charro mexicano y charro salmantino, de joyería charra, salmantina y mexicana, y todas estas cuestiones que no hemos podido ir a México por falta de recursos y ahora por la pandemia. Muchísimas gracias a todos y de verdad que me siento muy, muy, muy agradecido que hayan puesto los ojos en este trabajo que ha hecho tanta gente y un equipo muy grande y desinteresado, porque aquí no ha habido dinero de nadie. Muy bien, Juan Daniel, pues muchas felicidades. Nuevamente reiterarte la felicitación por el esfuerzo, por el trabajo. Creo que a los mexicanos nos das muchas lecciones con este documental. Yo creo que podemos ver la manera de pensar en que se presente en otros lugares, en otras universidades. Te podemos ayudar acá con algunos contactos. Incluso ver la posibilidad de que a lo mejor te entrevistes con alguna casa productora de acá y a ver que lleguen a alguna negociación, no sé, que platiquen. Aquí en nuestra universidad es la primera universidad de comunicación en México y tiene muchos egresados que se dedican al cine. Varios egresados famosos son cineastas egresados de aquí. Entonces, bueno, podemos platicar de eso después, pero bueno, le agradezco a todos. Fíjate que sobrevivieron 28 personas de las casi 40 que se conectaron a la 1 de la tarde, lo cual es un récord porque pues tú sabes que Zoom es muy cansado, así que les agradecemos a los 28. Les vamos a hacer llegar sus constancias a todos los comentaristas del día de hoy. Y bueno, pues ya saben, el próximo martes a la 1 de la tarde tenemos la segunda actividad de esta ronda dedicada al tema de los charros, la charrería, la tauromaquia. La próxima semana tenemos la presentación del libro del doctor Héctor Medina. Y bueno, cerrando con este agradecimiento a Juan Daniel y nuestras felicitaciones, esperamos que vaya viento en popa ya que regresemos de la pandemia y que el proyecto siga adelante. Así que mucha suerte, Juan Daniel, estamos en contacto. Gracias a todos y buen provecho. Gracias. Hasta luego.